Feliz sábado, hermanos. Mi nombre es Walter Acosta, soy anciano de la Iglesia del Este y esta mañana tengo a cargo el presentar a las personas que tendrán las distintas partes del culto de hoy. Quienes tendrán la parte musical son el matrimonio de Mariana y Guido. Quien tendrá a cargo la historia de los niños es Lucila Aguiar. Ella asiste a la Iglesia del Lago, es la directora de jóvenes. Quien tendrá la oración, Matías Mayer, es el tesorero de la Iglesia del Este. Y el sermón estará a cargo del capellán Augusto Frúa, que además de ser capellán también es anciano en la Iglesia del Este. Así que disfrutemos y en oración tengamos el culto de hoy.
Hola, muy feliz sábado. Llegó el momento que más nos gusta a los chicos, que es el del rincón infantil. La historia que tengo para hoy trata sobre dos hermanos. Ellos eran mellizos. Son Esaú y Jacob. Esaú, por ser el hermano que había nacido primero, tenía la bendición de recibir la primogenitura. Si bien era una bendición, también era una gran responsabilidad para los hermanos mayores. A Esaú no le interesaba demasiado la parte de la responsabilidad, pero Jacob estaba muy interesado en recibir esta bendición de Dios. Un día, Isaac, que era el papá de ellos dos, estaba muy ancianito y se estaba quedando un poco ciego. Entonces lo llamó a Esaú y le dijo que le prepare una comida rica y él le iba a dar la bendición. Al fin iba a recibir esto. Jacob escuchó esto. ¿Y sabés qué hizo? Para poder recibir esta primogenitura, se hizo pasar por su hermano. ¿De qué forma? Con ayuda de su mamá, preparó una comida y fue a llevársela a sus papás. Pero Isaac se iba a dar cuenta de que no era Esaú. ¿Por qué? Porque Jacob tenía una piel lampiña, es decir, no tenía pelos. Pero Esaú tenía una piel con mucho vello, con muchos pelos. Entonces Jacob se puso unas pieles de cabrito, dice, en el brazo, algo como esto. Cuando fue con su papá, Isaac los tocó y se dio cuenta por el pelo que dijo, puede ser Esaú. Entonces Jacob logró engañarlo porque se había puesto las pieles. Recibió Jacob la bendición de la primogenitura, pero después se enteró Esaú. Cuando se enteró se enojó muchísimo, estaba furioso con su hermano porque lo había engañado. Entonces Jacob estaba súper asustado, se dio cuenta de lo mal que había hecho y escapó. Se fue de su casa, escapó porque tenía miedo que su hermano lo pueda llegar a matar. Bueno, estaba súper cansado Jacob, estaba muy triste y sabés que había una piedra y del cansancio que tenía, con esa piedra incómoda, igual se durmió. Se durmió y en su sueño, y mientras dormía tuvo un sueño. Ese sueño era por parte de Dios. Era una escalera, había una escalera en el sueño donde subían y bajaban ángeles. Y Dios le habló a través de ese sueño y le dijo, yo estoy contigo, te guardaré por donde quiera que vayas. Qué lindo, porque a pesar de que Jacob se había equivocado, Dios le habló y le dijo que estaba con él. Jacob se levantó y pudo estar tranquilo, porque a pesar de que se equivocó, Dios lo perdonó. Sabes que eso también tiene una gran enseñanza para nosotros. Muchas veces fallamos, nos equivocamos, pero Dios nos perdona. Igualmente, lo mejor siempre es cumplir lo que dice su palabra. Cuando cumplimos las reglas que están en su palabra, siempre nos va a ir mejor. Así que espero que te haya gustado esta historia y que siempre recuerdes que Dios nos va a perdonar y va a estar para nosotros a pesar de todos nuestros errores. Adiós. Buenos días hermanos y feliz sábado. Quiero invitarlos a que me acompañen en una palabra de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, gracias te damos por este día, gracias por un sábado más que nos permites juntarnos para aprender y escuchar más de ti. Te queremos pedir ahora, Señor, que te quedes con la persona que va a tener el mensaje central para que todo lo que se diga sea un mensaje de aliento y de esperanza para estos momentos que estamos viviendo. Gracias porque no nos hace faltar nada y todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Feliz
sábado para todos, hermanos. Bueno, hoy tengo el privilegio y la oportunidad de poder compartir la palabra de Dios junto con ustedes. Y por eso me gustaría que podamos hacer juntos una oración y pedirle a Dios que nos acompañe al estudiar la palabra de Dios y tener esta mañana su mensaje, ¿no? Oremos. Amoroso Padre, gracias porque, bueno, a pesar de la situación, a pesar de la distancia, podemos seguir abriendo la Biblia y compartiendo juntos. Podemos escuchar tu mensaje a través de la tecnología y podemos predicar tu palabra. No somos dignos de hacerlo, pero nos das el privilegio de hacerlo y al mismo tiempo poder escuchar, Señor. Ayúdanos a escuchar, abre nuestros corazones y danos tu mensaje, Señor, que sean realmente tus palabras las que escuchemos y no las mías. Te pedimos esto, Padre, en nombre de Jesús. Amén. Hermanos, estamos viviendo una situación muy particular, que venimos hace más de 100 días en cuarentena, ¿sí? Tal vez en un momento dijimos, bueno, parece que nunca va a llegar por acá, pero llegó. Hace unas semanas atrás empezó a complicarse más la situación. Hay muchas personas que están padeciendo este problema y son de acá, cerquita, locales. Por eso tenemos que orar, ¿sí? Oremos por ellos que están padeciendo la enfermedad, por aquellos que están infectados, que tal vez no lo saben aún. Oremos por sus familias y oremos por nosotros como iglesia. Nosotros somos cristianos, pero seguir a Cristo no nos hace libres de padecer ningún tipo de problema de salud ni de contagiarnos de esta enfermedad, ¿no? Del COVID. Por eso, hermanos, quiero que oremos y que busquemos a Dios para que toda esta situación sea una oportunidad para acercarnos más a Él, ¿sí? Hoy quería hablarles un poco acerca de lo que es la imagen de Dios, ¿sí? Un concepto que tal vez lo escuchamos muchas veces, está en la palabra de Dios, y lo vamos a leer y vamos a partiendo de ahí analizar un poquito de cómo fue la experiencia de Adán y Eva en el Edén, ¿sí? Cómo fue su experiencia junto a Jesús, su maestro, amigo y padre, con el cual vivieron, ¿no? Algo que fue tan especial y único como tenerlo al lado, ¿sí? Tal cual como lo vivieron los discípulos, con el gran maestro que fue Jesús, pero con la diferencia de que en ese momento no había pecado, no había dolor, no había muerte, ¿sí? En Génesis, capítulo 1, ¿sí? Ahí abrimos sus Biblias. Génesis, capítulo 1, versículo 26. Estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo reunidos. Dice, hagamos, y ahí es donde encontramos que aparecen todos. Después podemos encontrar dónde aparece Jesús en la creación, en el capítulo 1 de Juan, ¿sí? Entonces, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, ¿sí? Y tenga potestad sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y las bestias, sobre toda la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo crió, varón y hembra los creó. Si vemos, acá estaba Jesús, ¿sí? El Hijo, el Padre y el Espíritu Santo reunidos y dijeron, creemos al ser humano. Y cuando lo creemos, hagámoslo semejante a nosotros y a imagen de nosotros. Y acá esto es muy importante entenderlo, porque cuando dice semejanza se refiere de que físicamente, ¿sí?, nos parecemos. Por eso fuimos hechos semejantes. Pero también dice que nos hizo a imagen. ¿Qué quiere decir esto? En personalidad, en carácter, en nuestro temperamento, en nuestra forma de ser semejantes a Jesús. ¿Te imaginas o imaginemos o pensemos que Adán fue hecho, ¿sí?, a imagen de Jesús? O sea, cuando vos veías a Adán, no lo estamos viendo, lo vamos a ver en algún momento, pero todavía no. Pero si lo tuviéramos a Adán acá al frente nuestro, descubriríamos que Adán era muy parecido en su personalidad a Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando cualquier persona veía a Adán, podía decir, Adán es cristiano. Recordemos que los cristianos fueron llamados cristianos porque eran personas que se parecían a Jesús.
Entonces Adán era muy parecido a Jesús y Eva también, los dos. Y es interesante que el gran problema del pecado es que nos destruyó la imagen que teníamos de Jesús en nosotros. Si vemos en el capítulo 3 del Génesis, cuando Dios coloca un árbol, el árbol del conocimiento del bien y el mal, que eso, está en el capítulo 2, y ese árbol, que es el árbol del conocimiento del bien y el mal, capítulo 2, versículo 17, dice: no comerás de él, porque el día en que comeres ciertamente morirás. Ese árbol estaba colocado en medio del jardín del huerto. Y antes de entrar en el 3 y llegar a cómo se destruye la imagen, quiero que visualices el jardín del Edén. ¿Sí? No sé cómo te lo imaginas, por ahí siento que tenemos mucho caricaturas, películas, ficción, y si ponemos en Google, ponemos jardín del Edén, va a aparecer posiblemente muchos animales y plantas, pero la verdad es que no tenemos mucha luz o conocimiento más que lo que dice el Patriarcas y Profetas, que es un libro que se los recomiendo. Si no lo leyeron, léanlo. Con un grupo de jóvenes arrancamos leyendo algunas partes. Esta semana leímos el capítulo 1 y esta semana que viene vamos a leer el capítulo 3, ¿sí? Y en el capítulo 2 menciona un poquito acerca de lo que había en el jardín del Edén. Y pensemos que en ese lugar no había muerte, o sea, las plantas, los árboles no se marchitaban, no se secaba un tronco, las hojas no caían, no había muerte. Los animales vivían eternamente y nadie los mataba ni los dañaba, al contrario, convivían con ellos y ellos, dice que Adán y Eva señoraban sobre ellos, o sea, ellos los cuidaban, los protegían, los guiaban. Un lugar perfecto. No sé cómo habrá sido la comida ahí, pero las frutas de esos árboles deliciosas, ¿sí? Una experiencia, una paz únicas. Incluso tenemos conocimiento limitado porque entendemos que los mismos ángeles podían ir al jardín del Edén, o sea, ellos tenían abiertos los ojos y podían ver los ángeles en el jardín del Edén, visitándolos, y obviamente a Jesús todo el tiempo, que se sentaba con ellos como un maestro. ¿Sí? Pero un día Eva se separa de Adán, ¿sí? Y va hacia el lado donde estaba el árbol del conocimiento del bien y del mal, y se encuentra con una serpiente que habla, ¿no? Y esta serpiente le dice, el versículo 1 del capítulo 3, dice: con que Dios ha dicho, la parte final, con que Dios ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto. Es muy interesante las preguntas que empieza a hacer, y seguramente muchos de ustedes lo han hablado y estudiado o visto en otros momentos, pero en este punto es la pregunta que hace la serpiente. En este caso sabemos que es Lucifer. Sabemos que no era así. Dios le dijo, por eso la mujer responde: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. ¿Sí? Y acá tenemos una de las primeras grandes mentiras que nos enseñaron cuando éramos pequeños, o que nos enseña el mundo y la sociedad actual y a lo largo de la historia, de que en realidad cuando morimos no morimos. Pero la primera vez que aparece acá: no moriréis. Dios sabe que el día en que comáis serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Si vemos acá, y algo que me llama mucho la atención del versículo 5, es cómo funcionan las mentiras de Satanás. En parte, lo que Satanás dijo en el versículo 5, y presten mucha atención a lo que voy a decir, era cierto. Ellos iban a conocer lo que era el bien y el mal, por experiencia propia. El Patriarcas y Profeta dice que Dios había advertido a Adán y Eva del engaño y de los planes de Satanás, y de que Satanás posiblemente iba a ir y los iba a tentar, y que era seguro de que iba a ir y los iba a tentar. Sabía Adán y sabía Eva que esto iba a ocurrir. Pero aunque conocieran un poco lo que le habían expresado, no lo habían vivido, no lo entendían, porque eran inocentes. Pero fíjense en que acá tenemos en parte una verdad y en parte una mentira. Seréis como Dios, dijo, ¿no? Conocedores del bien y el mal. Y si analizás bien, casi que no hay mentira, porque en realidad sí iban a ser como Dios, porque Dios conoce lo terrible que es la maldad y Dios conoce lo bueno que es el bien, y conoce cómo guiar las dos cosas, porque sabe lo que es justo, lo que es correcto, lo que es bueno.
Pero saber eso no te hace Dios, y ese fue el engaño. Eva creyó que iba a ser como Dios. Y fíjense que los seres humanos por mucho tiempo y hasta la actualidad pretendemos o queremos ser como Dios. Queremos tenerlo todo, queremos abarcarlo todo. Somos sumamente egoístas, que es totalmente opuesto a Dios, pero aún así pretendemos ser Dios. Pretendemos ponernos por sobre encima de las personas. La diferencia está en que Dios es dueño de todo, está por sobre encima de todos, pero Él lo da todo por nosotros, ¿no? Ahora, algo interesante en esto es que Eva dice, al ver el árbol, que era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar sabiduría, toma de su fruto y lo come. Y dio también a su marido, el cual comió al igual que ella, ¿no? Acá hay una defensa muy importante para las damas, ¿sí? Es que Adán pudo haberse negado. Eva fue engañada y se equivocó, ¿sí? Y en el caso de Adán, él no fue engañado. Él sabía que se estaba equivocando. Él sabía lo que estaba haciendo, pero aún así comió. Y a partir de ahí inicia el pecado. Adán y Eva fueron desterrados del jardín del Edén. El jardín del Edén fue quitado de la tierra. Y empezamos a vivir cientos de años donde la humanidad sufrió a causa de la decisión que en ese momento se tomó y las decisiones que tomó la humanidad a lo largo de toda la historia. Ahora las hojas de los árboles caen, los animales mueren, las personas mueren, nos enfermamos, no podemos ver a los ángeles. Y aunque el Espíritu de Dios nos acompaña, no nos podemos ver directamente a Jesús, a los ojos, ver su rostro, ¿no? Saben que Jesús es conocido como el gran maestro. No sé cómo es, a qué escuela fuiste, pero cuando somos niños tenemos distintas imágenes o una figura de quién es nuestra seño o nuestro profe, ¿sí? Yo recuerdo cuando iba a la primaria, iba a la escuela San Martín, en Río Cuarto, Córdoba, una escuela pública, y tengo el recuerdo de una seño de la primaria de primer grado. Sinceramente no me acuerdo el nombre, seguramente tendría que haberle preguntado a mi madre, pero no me acuerdo el nombre. Pero tengo la sensación de como que me generaba mucha calidez, mucho amor tenía esa seña, ¿no? Normalmente suele ser la primera figura que tenemos, una de las primeras figuras que tenemos de la seña en el primer grado, ¿no? Y tenía un gran recuerdo de esa seña, ¿no? Algo interesante es que no solo no recuerdo su nombre, sino prácticamente no me acuerdo. Sé que aprendí a leer y escribir en primer grado, o empecé a aprender a leer y escribir en primer grado, pero lo que más recuerdo de esa señora es que tenía amor, o que por lo menos eso me transmitía, ¿no? Imagínense lo que va a haber sido tener a Jesús, ¿sí?, sentado al frente y ver cómo Él me transmite amor directamente, ¿no? Y sé que tal vez ya te encontraste con Jesús en tu vida y es la experiencia más linda sentir ese amor de Jesús cerca tuyo por medio de la palabra de Dios, ¿no? Por medio de su mensaje escrito. Pero saben que hoy nosotros tenemos el privilegio y la oportunidad de tener una iglesia y un mensaje de salvación. Génesis 3:15 dice, dentro de las cosas que habla luego de que Adán y Eva caen, Dios habla con ellos. Y cuando Dios habla con la serpiente, dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente tuya. Esta te herirá la cabeza y tú le dirás en el talón. Es la primera profecía que aparece de Jesús. La mujer representa a su pueblo, el pueblo de Dios a lo largo de toda la historia. A vos, a nosotros, cada uno de nosotros, a mí. Y la serpiente es Lucifer. Y estamos en guerra. Estamos en una guerra espiritual que se la ve en las calles, pero en el lugar donde está actuando principalmente esta guerra es acá, en nuestra cabeza, en nuestra mente, en nuestros corazones. Hay una guerra en tu corazón. Una guerra por seguir a Jesús o no seguir a Jesús. Y todo lo bueno que recibas de Jesús va a alimentar. Hay un ejemplo que siempre me gustó mucho, ¿sí? El ejemplo que tenemos dos lobos peleando en la cabeza, se me lo dieron cuando era niño. El lobo que mejor se ha alimentado es el lobo que
que va a vencer, ¿no? Y uno de los lobos es el lobo del bien y otro de los lobos es el lobo del mal, ¿no? El lobo de Dios, de Jesús, ¿sí? Y otro es el poder del enemigo, ¿no? Y ese conflicto que hay entre Satanás y la iglesia, aunque es muy real, empieza acá en nuestras cabezas, ¿no? Pero saben que gracias a la simiente que Él prometió, la semilla que Jesús prometió, esa semilla es la semilla que nace de la mujer, Apocalipsis 12, del pueblo de Dios, que es Jesús. Cuando Jesús nace en la tierra, y esto es alucinante, ¿no? Por 4000 años, el maestro no pudo sentarse con sus discípulos, con Adán y Eva. Y aunque hubo muchas formas de comunicación que fueron modificándose a lo largo de la historia, por la falta de fe y por cada vez nos fuimos alejando más de Dios, por primera vez Jesús se pudo sentar de nuevo como un maestro con sus 12 discípulos, a hablarles como le hablaba Adán y Eva, pero esta vez en un mundo lleno de pecado, en un mundo donde hay muerte, donde hay dolor, donde hay tristeza, donde hay enfermedad. Y se sentó con ellos, a hablar con ellos cara a cara, ¿no? Lo interesante en esta historia es que Jesús muere cargando el pecado de Adán y Eva, cargando el pecado de cada una de las personas que vivieron a lo largo de la historia, mi pecado, mis pecados, en su corazón y muriendo en nuestro lugar para que su muerte fuera el pago final y que vos y que yo podamos vivir eternamente. Y el gran maestro le enseñó eso a sus discípulos. Y le enseñó cómo vivir una vida y una relación con Él íntima, profunda. Les enseñó cómo ser felices, les enseñó a tomar buenas decisiones, les enseñó cuál era su camino, cuál era la verdad y cuál era la vida. Jesús les enseñó que debían enseñar, predicar y sanar. Les dijo que fueran y predicaran en las naciones. Y ellos mismos se iban a transformar en algún sentido de maestros de otros que les iban a enseñar lo que Jesús había hecho por ellos, lo que había pasado en la historia de la humanidad y por qué debíamos volver a la imagen de Cristo. Y nuevamente esa imagen que Adán tenía, que Adán se parecía a Jesús, se empezó a ver en sus 12 discípulos. Por eso, si en Antioquía los llamaron cristianos, porque la imagen de Dios empezó a restaurarse en los discípulos de Cristo. Empezó a restaurarse en ellos. Y ahora te hago una pregunta. ¿Cómo está tu imagen de Cristo en tu vida? Cuando otros te ven, cuando otros hablan con vos, ya sea a través de las redes sociales, a través de una videollamada en Zoom, cuando otros te ven en tu hogar, en tu familia, con los que vivís ahí, ¿será que ellos están viendo a Jesús? ¿Será que ellos están viendo la imagen de Jesús? Y no te digo esto para que sientas culpa, ¿sí? Porque la verdad es que podríamos decir Jesús y nosotros, ¿no? Hay una diferencia que podríamos decir abismal. Nos falta muchísimo para alcanzar la plenitud de la imagen de Cristo. Pero debemos trabajar en sentarnos, arrodillarnos, abrir nuestras Biblias en donde estemos, en nuestras casas, para que esa imagen se vea reflejada en nosotros. Y no hay otro medio para que podamos encontrarnos con el Maestro que no sea por la palabra de Dios. No hay otro medio para que nos podamos encontrar con el Maestro que no sea a través de la oración. Y la única forma que podemos reflejar la imagen de Cristo es buscando a Cristo, encontrándonos con Cristo. Y a pesar de que no lo podamos ver, lo tenemos acá. Saben que el tema de hoy tiene que ver con la educación. Porque en nuestras escuelas tenemos maestros, profes de Biblia o seños, ¿sí?, que enseñan de la palabra de Dios a sus alumnos. Alumnos que tal vez solo conocen de Jesús por la escuela. Alumnos que solo abrieron la Biblia, muchos de ellos, por primera vez cuando pisaron nuestra escuela. Y yo sé que muchos de los que están escuchando conocían de Cristo, porque conocieron de Cristo en la iglesia, cuando crecieron, nacieron, se criaron dentro de la iglesia. Otros conocieron después, porque la escuela y la iglesia son hermanas, son aliadas.
trabajamos con un mismo propósito. ¿Cuál es el mismo propósito? Que todas las personas que no conocen a Jesús conozcan a Jesús. Que todas las personas puedan llegar a volver a tener esa imagen, ese carácter que Jesús tenía. Que todas las personas puedan sentarse en sus casas y encontrarse con su maestro a solas. Como escuela debemos trabajar por eso. Y como iglesia debemos trabajar por eso. Y a pesar de nuestras diferencias, debemos trabajar para que las personas, cada una de las personas, criaturas de Dios de este planeta, puedan encontrarse con Cristo, para que el Evangelio del Reino sea predicado. Y predicamos y enseñamos, y enseñamos y predicamos. ¿Saben que la diferencia entre enseñar y predicar es muy finita, muy fina? ¿Sí? Hermanos, va a llegar el día en que nuestra imagen va a ser restaurada totalmente. Yo quiero que llegue ese día. Si vemos en 1 Corintios, capítulo 15, 1 Corintios, capítulo 15, si quieren buscarlo en sus Biblias, 1 Corintios 15, versículos 52 al 55, dice: os digo un misterio, no todos moriremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta. Los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, pues es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y que esto mortal se vista de inmortalidad. Y en ese momento, hermanos, vamos a recuperar lo que perdimos. La imagen de Dios. Como iglesia, trabajemos para tener esa imagen, la imagen de Cristo. Trabajemos para que otros lo puedan tener y para que llegue este día en donde recuperemos esa imagen preciosa que teníamos de Jesús, pero a la perfección. Y donde podamos caminar nuevamente, porque Jesús nos va a llevar al jardín del Edén nuevamente, perfeccionado, mejorado para nosotros. Lo llama la Nueva Jerusalén, donde ya no va a haber muerte, ni dolor, ni clamor, ni sufrimiento. No vamos a hablar de una pandemia mundial, no vamos a hablar de personas que están sufriendo a causa de esta enfermedad y de tantas otras, y tantas cosas que pasan malas en el mundo, porque vamos a poder caminar en paz, tranquilos. Yo quiero que llegue ese día. Yo quiero que recuperemos esa imagen, pero para eso debemos encontrarnos con el Maestro. Si sos seño, si sos docente, encontrate con el Maestro, porque ese Maestro es el que va a reflejar a tus alumnos. Si estás yendo a la iglesia y solo tenés tu encuentro con tus hermanos en este momento en la iglesia o durante la semana, con tus compañeros de trabajo, con tu familia, vas a reflejar el Cristo que tengas, y la única forma de reflejar el Cristo, el verdadero Jesús, es encontrándote con el Maestro. Por eso te invito en esta mañana a que juntos podamos buscar cada día encontrarnos con el gran Maestro y así prepararnos para vivir con Jesús por la eternidad en un lugar donde la muerte no existirá más. Que Dios te bendiga y feliz sábado.